Encantado, Johanan, de saludarte a ti, a todos los johaneros y a todos los seguidores de tu magnífico trabajo. Encantado de estar en Tijuana, México, en esta bendita tierra, para hablar siempre de un fenómeno fascinante, polémico, dilatado, como es el fenómeno OVNI, que tanto nos gusta, ¿no? Y del que llevamos tantos años, ¿no? Investigándolo, rastreándolo, entrevistando a testigos, entrevistando a militares. Y bueno, estamos, como sabes, en una parte del planeta, en una frontera importantísima, Tijuana, San Diego, Estados Unidos, donde se producen muchísimas historias, muchos casos. Y bueno, disfrutando de este magnífico evento que ha organizado nuestro buen amigo Dino de Labra, y donde nos ha juntado aquí un montón de buenos amigos e investigadores para contar todas historias que además está interesando mucho al público asistente, ¿no? O sea, todos los casos que están ocurriendo en México, en Estados Unidos, y servidor que ayer abordó pues casos ocurridos en España, en Europa, alguno que otro por aquí, por Latinoamérica, claro. Y bueno, pues despertando el interés de todo el mundo. Yo te mencioné ayer porque el año pasado, en febrero de 2015, tú me hiciste una entrevista para tu programa donde yo te abordé un asunto complicado como fue las confesiones que me dio un militar norteamericano. Yo ayer por primera vez, Johanan, quise mostrar en imágenes la identidad, sin decir su nombre, obviamente por razones de confidencialidad y seguridad, quise mostrar imágenes de ese militar del que vengo hablando hace algún tiempo porque él me hizo una serie de confesiones importantes, muy profundas, que son verdad, son auténticas, no tengo ninguna duda de que ese hombre me estuviese mintiendo en algún momento. Estas confesiones se dieron en el radiotelescopio de Arecibo y en la base naval de Puerto Rico, en el que yo te avanzaba en tu programa cómo el gobierno de los Estados Unidos y sus militares llevan ya tiempo contactando con lo que ellos denominan sociedades no conocidas o sociedades extranjeras, y además estos contactos se están produciendo vía radiofrecuencia en Puerto Rico y en otras partes del mundo, ¿no? Porque estamos hablando, Johanan, de una realidad. El fenómeno OVNI hoy en día, en el siglo XXI, final desde el siglo XX, ya no es un tema de creer o no creer, no se trata de un tema de creencias, es un tema absolutamente de información. Ahora bien, ¿qué es el fenómeno OVNI? Yo decía ayer en mi conferencia que llegar a la verdad del fenómeno OVNI sigue siendo una utopía. Es un fenómeno tan difícil, tan complicado, tan profundo, de tantas lecturas, que reducirlo a la teoría extraterrestre me parece demasiado simplista. No dudo, Johanan, que hay civilizaciones ahí fuera y que nos llevan visitando hace miles de años. Pero el fenómeno OVNI es mucho más complejo. Tiene que ver con la mente del testigo, con la mente de las personas. Hay otras teorías muy interesantes. Me acuerdo ahora de una que ha sacado el magnífico periodista y investigador español José Antonio Caravaca, la teoría de la extorsión, que es una teoría que va muy en la línea de Jacques Vallée. Todos recordarán, los amantes de la ufología, ese fantástico libro, Biblia para los investigadores OVNI, que es Pasaporte a Magonia. Bueno, pues ayer abordamos algunas partes, ¿no?, de la posibilidad del origen del fenómeno OVNI. Ayer en mi conferencia también, Johanan, hice un viaje entre los casos actuales, yéndome al pasado remoto, a esas culturas antiguas, porque hay un asunto fascinante que es la arqueología prohibida, cómo efectivamente en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, con una antigüedad bastante importante, encontramos construcciones, pinturas rupestres que mostré ayer, las más importantes en el mundo, y vemos cómo hay efectivamente un reflejo, una huella, una evidencia seguro del fenómeno OVNI, seguro de esa presencia de dioses, como los llamaban en la antigüedad, de seres no humanos que probablemente se mezclaron, ayudaron, enseñaron, y quién sabe si a lo mejor ellos fueron los creadores o los que intervinieron en nuestra evolución humana. Son sospechas, son preguntas que nos hacemos. No olvidemos que el buen investigador no es el que más respuestas tiene, sino el que más y mejores preguntas se hace, y nosotros con el fenómeno nos seguimos haciendo muchas, ¿no? Ojalá, Johanan y yo, quien me está haciendo la entrevista, nuestro buen amigo, podamos ver en un futuro, no sé si inmediato, pero por lo menos que nos alcance, ver algunas respuestas sobre el fenómeno OVNI. ¿Qué son? ¿Por qué se manifiestan? ¿Qué intenciones tienen? ¿Por qué, por ejemplo, como bien apuntaba Johanan en su conferencia ayer, por qué los ovnis tienen relación o se avistan constantemente en los volcanes, catástrofes naturales?
nos observan, nos vigilan, nos exploran, nos investigan, nos ayudan. ¿Por qué no hay un contacto oficial? ¿Por qué no hay un contacto masivo? Me parece que los que tenemos prisa somos nosotros, porque ellos desde luego no tienen ninguna prisa, al menos de momento. Y creo que además están llevando un trabajo, aparte de los específicos, un trabajo colectivo de mentalización, en el sentido de que nos están diciendo desde hace mucho tiempo: no estáis solos en este planeta. Y como decía el divulgador científico y genio Carl Sagan, si no hubiera vida ahí fuera, cuánto espacio desaprovechado. Con estas jornadas que ha organizado Dino de Labra, demostramos una vez más que el fenómeno OVNI, aunque aparentemente sea un fenómeno de segunda división B, es un asunto de seguridad nacional, sigue preocupando, sigue interesando, y yo creo que hoy más que nunca, con todos los ojos que hay pendientes al cielo, con toda la tecnología que hay, con estos ovnis invisibles que se están pudiendo filmar, fotografiar, grabar, yo creo que hoy más que nunca el fenómeno ovni sigue siendo escurridizo. Nada dentro del fenómeno ovni es azar, es casual. El fenómeno ovni es un teatro, es un absurdo muchas veces, pero yo creo que estamos a las puertas, quizá, por qué no decirlo, no sé si de un contacto, pero de conseguir más información. Denunciamos públicamente la ocultación OVNI, información sobre los casos, en este caso con muchos militares de muchos países, y yo creo que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber unas líneas de investigación paralelas y sobre todo una fluidez en la información, un feedback entre los investigadores civiles y los militares. Ojalá esto se produzca y lo podamos ver, Johanan. Claro, ¿crees que en algún momento realmente en Latinoamérica exista esa responsabilidad por parte de los gobiernos en darnos a conocer lo que realmente ellos han investigado y lo que saben? Por supuesto. Y además no solamente nosotros como periodistas, sino también los ciudadanos tienen que saber la verdad. Tienen derecho a esa información. Y nosotros, Johanan, como periodistas, tenemos la obligación de darla a conocer, de darla a la luz. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Y yo creo que en Latinoamérica hay una apertura cada vez mayor por parte de los estamentos oficiales y militares a abrir sus archivos, a cooperar, a que haya ese feedback en asesoramiento, en colaboración, porque yo entiendo que el público necesita saber quién viola nuestro espacio aéreo impunemente, los cielos del planeta. ¿Quiénes son? Vamos a saberlo ya, ¿no? O sea, vamos a intentar cribar. Yo entiendo que es muy incómodo, Johanan, para los militares, que en definitiva son los contribuyentes, todos los que pagamos a los militares, que ellos salgan a la palestra, a la luz informativa y digan: pues no sabemos qué son. Eso es muy incómodo para ellos, pero yo creo que debemos ya dar pasos en ese sentido, dejar esa política de ocultar, de esconder y dar a conocer pues todos los casos e historias, que son millones de casos en el mundo que están ocurriendo hoy. Probablemente en los cielos está ocurriendo algún avistamiento, algún aterrizaje, algún contacto, y dar a la luz toda esta información. ¿Realmente el fenómeno OVNI es auténtico? Auténtico. He dicho antes que el fenómeno OVNI hoy en día no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de información. Los OVNIs existen, se mueven dentro de nuestras capas terráqueas, fuera de ellas. Los astronautas los han visto, fotografiado, filmado. Quien niegue el fenómeno OVNI está negando la evidencia y la verdad. Ahora bien, ¿qué es el fenómeno OVNI? Hete aquí la cuestión. Es difícil, es muy complicado dar una sola teoría, una sola hipótesis de qué son los OVNIs. Para mí, desde hace mucho tiempo, gran parte de los casos del fenómeno OVNI son astronaves no humanas, que no tienen nada que ver con nosotros, con la civilización humana. Y además, tú sabes, Johanan, que a mí me encanta el pasado, la historia. He podido recorrer gran parte de este planeta contemplando esas evidencias, esas huellas en la arqueología prohibida, a través de esas pinturas rupestres grabados en los templos, y me doy cuenta de que lo que ellos llamaban dioses en una antigüedad, en una edad remota, en una edad de oro que ni siquiera nosotros podemos llegar a entender, porque hasta los historiadores y arqueólogos también se equivocan. Cada vez más tenemos que reescribir los libros de historia porque nos vamos más atrás en el tiempo. Todo ese pasado remoto está lleno de evidencias y de huellas del fenómeno OVNI y de esa presencia de los dioses de la antigüedad, de esos dioses que seguramente venían de los cielos. Enfocándonos solamente a México, una apertura total, o como hemos visto en algunos otros países, que es una apertura pero parcial. Lo creo, lo intuyo, por las informaciones que estamos manejando, Johanan, apunta todo a esa dirección. De hecho, en el año 2003, ayer veíamos una vez más esa increíble filmación grabada con cámara infrarroja, tomada por pilotos militares mexicanos, y bueno, pues
esa información salió a la luz propiamente desde ellos. Ellos dieron a conocer esa historia, no tuvieron ningún tipo de reparo. Eso fue un paso de gigantes. Y yo creo que vamos en esa dirección, México va en esa dirección y México sería todo un ejemplo. Yo creo que está siendo un ejemplo en ese sentido y creo que sería un avance para, no solamente a nivel militar, a nivel de su gobierno, que México abriera sus archivos y se abriera en ese sentido más y fuera el pionero en su desclasificación ovni militar. Muy bien, ¿por qué consideras que los militares, quizá para ellos sea importante o sea un tema de seguridad nacional? Estamos hablando de objetos físicos que desafían a la razón, desafían a la ciencia, desafían incluso a la aeronáutica actual, civil y militar, objetos que hacen unas maniobras increíbles en el cielo. Bueno, ¿qué te puedo contar? Pilotos civiles, militares, gente que lleva miles de horas de prácticas de vuelo, los han visto, han jugado con sus aviones. Estamos hablando de una tecnología más que avanzadísima, desconocida para nosotros. Por tanto, eso preocupa a los militares, preocupa a los gobiernos. Están violando impunemente nuestros espacios aéreos. Por tanto, claro, ante la preocupación de una invasión, porque no sabemos sus intenciones, sabemos que la mayor parte de los casos OVNI no han sido hostiles. No voy a decir todos, porque ha habido algunas historias, ¿no?, donde ha habido también las víctimas del misterio o las víctimas del fenómeno OVNI, pero es un asunto que preocupa a los militares de todos los países y es un asunto de seguridad nacional, ¿cómo no? Y además, ellos supongo que también quieren saber y descartar la posibilidad de que sean otros países en misiones de espionaje o de que tengan una tecnología más avanzada que los militares de aquí de México, de Estados Unidos o de cualquier país. Ellos tienen la preocupación y quieren saber. A lo mejor ellos ni siquiera piensan en ETs o en extraterrestres, piensan en un posible enemigo, en un potencial enemigo. Y por tanto, claro, pues quieren esas respuestas, ¿no? Por tanto, preocupa y muchísimo, a pesar de que, como he dicho antes, aparentemente sea un fenómeno de segunda división B. No, los militares están desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar desde el incidente de Roswell o desde cuando se acuña el término platillo volante por Kenneth Arnold. Están preocupadísimos con este asunto porque los casos se dan. Mira, Johanan, tú sabes que el oído y ojo más potente del planeta es el NORAD y el NORAD es militar, norteamericano. El NORAD registra todo lo que entra y sale del planeta. Yo he visto filmaciones de misiones espaciales, hasta incluso del propio NORAD confidencialmente, de objetos que salen y entran de fuera y salen hacia afuera. De dónde vienen no lo sabemos, de otras dimensiones, de otros planetas. ¿Cómo no va a preocupar a los militares? ¿Cómo no va a ser un asunto de seguridad nacional? Pues claro que sí. ¿Cuál es el caso que más te ha llamado la atención dentro del tema de los ovnis a nivel internacional, no solamente de México? Bueno, yo ayer contaba en mi conferencia, Johanan, cómo entro yo en el fenómeno OVNI. ¿Por qué me interesa el fenómeno OVNI? ¿Cuál fue el potenciador de yo entrar en el campo del fenómeno OVNI? Y fue cuando yo tenía 14 años. Era un adolescente. Y fue a raíz de una sesión de Ouija. Es un tema muy controvertido, muy polémico, pero también te aseguro que fascinante. Tengo muchas experiencias al respecto. Y fue a través de un contacto que se hizo a través de la Ouija. 7 días después de ese contacto, 3 amigos y yo pudimos ver un objeto esférico enorme delante de la montaña de la Sierra de Mijas y Fuengirola, en el sur de España, la provincia de Málaga. Ese avistamiento lo vieron agentes de la policía. Ayer mostraba archivos de la policía, mostraba también la declaración del que fuera radarista de la torre de control de Málaga, en aquel momento que vio el objeto desde la torre de control y no se le reflejaba en el radar. Hablé con el piloto de las líneas Aviaco que iba a tomar tierra en ese momento, que estaba viendo físicamente desde la cabina de su avión el objeto y que en el radar no se reflejaba, y cómo tuvo que cambiar el rumbo porque iba en colisión al objeto. Y era un objeto enorme, enorme, era como lo que llaman en ufología una nave nodriza, y cómo de dentro de ella salían otras pequeñitas jugando en torno a ella. Aquel avistamiento duró más de 15 minutos, lo vio muchísima gente, la noche del 17 de octubre de 1986. Te he resumido mucho la historia, pero esa fue la que me impactó porque fue la que, en cierta manera, porque el fenómeno OVNI no deja de ser un modificador de la conciencia del testigo. Eso me ocurrió a mí. A partir de ahí entré en el fenómeno OVNI de lleno con la lectura de libros, con incluso mis propias y primeras investigaciones cuando era adolescente, y luego ya vino a nivel profesional a través del periodismo, como entrevistas con testigos de toda condición,
militares, colaboraciones con grandes investigadores como Juan José Benítez, etcétera, etcétera, me permitieron acercarme al fenómeno OVNI desde el periodismo, desde la investigación, y me estaba dando cuenta, Johanan, a través de las evidencias y pruebas, de que estamos ante una realidad. Casos a nivel mundial, muchos, no te puedo decir uno en concreto. Obviamente yo creo que el icono del fenómeno OVNI es el UFO Crash de Roswell, ¿no? Que sigue despertando tanto interés. Estamos a punto de cumplir ya, si no me falla la memoria y el cálculo, 70 años, será en el 2017 ya su 70 aniversario. Aún quedan muchas cosas por contar. Se han contado muchas de ellas sensacionalistas, inventadas, mentiras, pero que Roswell fue una realidad, que allí se estrelló una nave, que se rescataron seres, no hay duda, hay tantas evidencias, tantos testimonios. Ahora bien, ¿dónde está esa información? ¿Quién la oculta? ¿Está en el Área 51? ¿Por qué no se saca ya? Etcétera. El caso Voronezh en Rusia, el caso Manises en España, por supuesto, también en el 79, donde hubo una interpelación parlamentaria, política, en el Congreso de los Diputados, caso de México del 2003 y tantos otros. Es que México y Latinoamérica ha dado tantas historias, está dando tantos casos, y además lo que me fascina también a nivel periodístico es cómo Latinoamérica sigue respetando el sacar la información a través de la prensa, de los medios de comunicación, la televisión. En España esto ya es sensacionalista y ni siquiera se habla de esos temas de los medios de comunicación, desgraciadamente, como se hacía en la década de los 70, los 80 y un poco en los 90. Pero hay muchas historias, muchos casos fascinantes. Estamos siendo testigos a través de los conferenciantes aquí en estas jornadas en Tijuana de cómo hay contactados, de cómo hay filmaciones sobre los cielos norteamericanos y mexicanos, naves, objetos que están surcando nuestros cielos, cómo está contactando con gente. O sea, es un capítulo tan fascinante que, desde luego, ¿cómo no se va a investigar? ¿Cómo no se interesan científicos sobre este asunto? Ahí lo dejo. Claro, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué consideras que pueda suceder en los próximos meses, en los próximos años? Hay algo que me impactó muchísimo, Johanan, que tú dijiste ayer al final de tu conferencia en conversación con el que fuera un maestro de la investigación OVNI, ¿no? en México. Él te dijo a ti: pasarán los años y lo único que cambiará son los nombres de los testigos y los nombres de los lugares. Y eso es frustrante, porque yo llevo más de 26 años en esta historia, tú también llevas muchos, Johanan, y podemos confirmar lo que te dijo este hombre, este sabio, este señor. O sea, cambian los nombres de los testigos, cambian los nombres de los lugares, pero seguimos sin acariciar la verdad del fenómeno. Ojalá nosotros podamos acariciar parte de esa verdad y ojalá podamos conocer más información sobre lo que son los ovnis. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia una todavía más globalización de la comunicación o la información, y creo que el fenómeno ovni, intuyo, no sé, es una sensación muy personal. Creo que, no sé si en los próximos 10, 20 años, yo creo que vamos a saber más sobre este irritante y fascinante fenómeno. Ojalá sea así, porque nosotros nos convertiremos en cronistas o notarios de una realidad que hoy mucha gente sigue pensando o que estamos locos, o que lo estamos inventando, o que esto es una fantasía, pero a lo mejor dentro de 20 años, cuando tengamos más información pública sobre esto, pues seremos unas especies de notarios de esas realidades que están aquí y que probablemente coexistan con la nuestra.